Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde un error aparentemente menor terminó teniendo consecuencias significativas? Bueno, eso es lo que me sucedió a mí, y no tenía idea de que las cosas se desarrollarían de esta manera. La confianza juega un papel crucial en cualquier relación, y se necesita mucho trabajo duro para construirla, pero puede ser destrozada con solo un movimiento incorrecto. Desafortunadamente, cometí ese error, y todavía lo lamento hasta el día de hoy. Tengo 36 años y estoy casada con mi esposo, que tiene 40 años. Llevamos casados 2 años. Mi esposo es profesor en nuestra universidad local, y yo trabajo allí como profesora asistente. Me uní a la universidad hace 3 años porque ofrecían un buen salario y horarios de trabajo más cortos en comparación con mi trabajo anterior. Mi esposo ocupa un cargo importante en la misma universidad y es muy respetado allí. De hecho, conocí a mi esposo en la universidad cuando fui contratada como profesora asistente para trabajar bajo su supervisión. Incluso formó parte de mi proceso de entrevista. Me enamoré inmediatamente de él porque era inteligente y divertido. Estaba emocionada cuando conseguí el trabajo para trabajar junto a él. Nuestros roles requerían que trabajáramos estrechamente juntos, asistiendo a clases y calificando trabajos juntos. Pasar tanto tiempo juntos naturalmente nos llevó a conocernos mejor. Nuestra relación comenzó con conversaciones informales y bromas, pero pronto progresó a almorzar juntos y pasar aún más tiempo juntos. La atracción entre nosotros era mutua, y no pasó mucho tiempo antes de que oficialmente nos convirtiéramos en pareja. Después de estar juntos durante 1 año, mi esposo me propuso matrimonio, y yo acepté. Disfrutaba de su compañía, y estaba impresionada por su posición respetada en el colegio. Su actitud autoritaria era algo que encontraba atractivo, y siempre cuidaba de mí. Así que dije que sí, y tuvimos una pequeña ceremonia de boda para celebrar nuestra unión. Nuestra vida matrimonial iba sin problemas. Me mudé a su acogedora casa y vivíamos felices juntos. Nuestra vida juntos iba bastante bien, especialmente porque también trabajábamos juntos. Estaba contenta y satisfecha en mi matrimonio, sintiendo que tenía todo lo que deseaba. Mi esposo encarnaba las cualidades de un macho alfa perfecto, fuerte, seguro de sí mismo y carismático. Tenía un claro sentido de propósito y sabía cómo alcanzar sus metas. Admiraba profundamente su inteligencia y fuerte ética de trabajo. Creía que éramos una pareja ideal. Sin embargo, terminé perdiéndolo debido a un pequeño error que cometí 1 año después de nuestro matrimonio, un error que nunca pensé que tendría consecuencias tan graves. Desearía profundamente poder deshacer ese error. Todo comenzó cuando un nuevo profesor asistente se unió a nuestra universidad, a quien llamaremos George. George tenía mi edad y tenía un encanto atractivo, seguro de sí mismo y, debo admitir, era bastante atractivo. Habíamos tenido conversaciones informales algunas veces antes, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, un día, cuando mi esposo estaba fuera de la ciudad y yo estaba trabajando desde un café cerca de la universidad, George y yo coincidentemente nos encontramos. Ambos pedimos café y comenzamos a charlar. La conversación fue amena y agradable, cubriendo varios temas desde el trabajo hasta nuestras vidas personales. George estaba soltero y se había mudado recientemente a la ciudad. Era fácil hablar con él, y antes de darme cuenta, habían pasado unas pocas horas. Intercambiamos números de teléfono y prometimos mantenernos en contacto. En ese momento, no le di mucha importancia. Me gustaba hablar con George, pero estaba felizmente casada con mi esposo. Sin embargo, no me di cuenta de que este aparentemente pequeño error de intercambiar números con George desencadenaría una serie de eventos que interrumpirían completamente mi vida. Durante las próximas semanas, George y yo comenzamos a enviarnos mensajes de texto. Inicialmente, nuestros mensajes trataban sobre el trabajo y nuestros pasatiempos, pero gradualmente tomaron un giro coqueto. Al principio, no podía creerlo. Estaba segura de que todos sabían que estaba casada y quién era mi esposo.
George comenzó a enviar mensajes de texto sutilmente coquetos, y aunque podría haber optado por ignorarlos, no lo hice. En cambio, respondí de manera coqueta yo también. Sabía que estaba mal, pero parecía que no podía controlarme. Solo le enviaba mensajes cuando mi esposo no estaba cerca porque no podía arriesgarme a que él descubriera. Pensé que solo estaba divirtiéndome inofensivamente con nuestros mensajes, sin hacer nada terriblemente malo. Luego, un día, mi esposo y yo tuvimos una discusión importante. Él quería tener un hijo, pero anteriormente le había dicho que no estaba lista para ser madre. Habíamos discutido esto antes, y yo había sido clara en cuanto a no querer un bebé en este momento. El criar a un niño conlleva responsabilidades significativas, y no creía estar preparada para ese nivel de compromiso. Traté de explicarle esto a mi esposo, pero estaba demasiado enojado para escuchar. Dijo cosas hirientes, acusándome de huir de las responsabilidades debido a mi naturaleza. Sus palabras me afectaron profundamente, y salió de la casa para tener algo de espacio. Estaba sola en casa, sintiéndome molesta y vulnerable después de nuestra pelea. Fue entonces cuando George me envió un mensaje, preguntando si quería encontrarnos para tomar algo. Dudé al principio, pero la tentación era fuerte, así que acepté verlo. Dado que mi esposo necesitaba espacio lejos de mí, sentí que era justo que yo también tuviera algo de espacio. Pensé que estaría bien encontrarme con George bajo las circunstancias. Mientras le enviaba mensajes de texto a George, decidí reunirme con él esa noche. Elegimos un bar ubicado lejos de la universidad, en las afueras de la ciudad, para minimizar las posibilidades de encontrarnos con alguien que pudiera reconocerme. El bar tenía una atmósfera fantástica con luces tenues y música suave, creando el ambiente perfecto para una noche de diversión. Nos deleitamos con bebidas, y nuestra conversación siguió siendo ligera y agradable. Sin embargo, las cosas comenzaron a salirse de control a medida que pasaba la noche. Terminé emborrachándome mucho, ordenando múltiples shots de vodka. George permaneció conmigo toda la noche, y nuestro coqueteo se volvió más intenso. Sentíamos como si fuéramos las únicas personas en el mundo, y momentáneamente olvidé la pelea con mi esposo. Fue un alivio escapar del estrés matrimonial, aunque solo fuera temporalmente. La química entre George y yo era innegable, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Esa noche, cometí un terrible error al engañar a mi esposo. Después, George me acompañó hasta mi taxi. Mientras esperábamos en la acera, me besó. Me dio tiempo y espacio suficiente para alejarme, pero no lo hice. Le correspondí el beso. Estaba tan intoxicada que no entendí completamente la situación hasta la mañana siguiente cuando desperté con una resaca severa. Me tomó algún tiempo aceptar los eventos de la noche anterior. El recuerdo de mi beso con George regresó, e instantáneamente pensé, «Oh no, ¿qué he hecho?». Salí del dormitorio y encontré a mi esposo en la cocina, aparentemente mucho más tranquilo que el día anterior. Me preguntó dónde había estado la noche anterior, y le dije que había salido con mis amigos. Asintió con la cabeza y luego se disculpó por la discusión que tuvimos el día anterior. Me aseguró que no había prisa por tener un bebé y que me daría todo el tiempo que necesitara para tomar esa decisión. Estaba ansioso por comenzar una familia, pero entendía mis preocupaciones. Abrumada por la culpa por mis acciones de la noche anterior, no podía sacudir la sensación de que había traicionado la confianza de mi esposo. Aunque solo fue un beso, pesaba mucho en mi conciencia. Lamentaba profundamente mi error, pero no había forma de deshacerlo. Sabía que había cometido un grave error de juicio, y el remordimiento me estaba carcomiendo por dentro. Quería confesarle a mi esposo, pero estaba paralizada por el miedo. Temía su reacción, temiendo que pudiera descubrir mi indiscreción y elegir dejarme. Lo conocía lo suficientemente bien como para entender que no perdonaría fácilmente algo así. Más tarde, cuando volví a mi dormitorio, noté mensajes de texto de George. Me había enviado un mensaje la noche anterior, preguntando si había llegado a casa sana y salva.
sus mensajes también expresaban su disfrute de nuestro beso y su deseo de volver a encontrarnos. Lo bloqueé inmediatamente, incapaz de soportar más el peso de mi deshonestidad. La culpa de no ser sincera con mi esposo seguía carcomiéndome. Lo amaba profundamente, y la idea de romperle el corazón con la verdad era angustiante. Sin embargo, no podía reunir el coraje para confesar lo que había pasado entre George y yo. Cada noche, me quedaba inmóvil en la cama, reviviendo el momento en que cometí mi terrible error. La culpa y el miedo me pesaban como una carga física, oprimiéndome el pecho. Cargaba esta culpa desde aquel fatídico día, pero aún me faltaba el coraje para confesarle a mi esposo. Cada vez que intentaba pronunciar las palabras, mi garganta parecía contraerse, silenciándome. Así que tomé la dolorosa decisión de guardar mi secreto. En las semanas siguientes, intenté parecer normal frente a mi esposo. Sin embargo, cada roce, cada beso de él me hacía sentir como una farsante, como si lo estuviera engañando, viviendo una mentira. Me encontraba atrapada en un estado de culpa y miedo, incapaz de escapar. Luego, un día, George asistió a un seminario organizado por mi departamento. Mi esposo era el orador invitado en el evento. Ver a George me llenó de temor, ya que él estaba al tanto de nuestro secreto compartido y podía exponer la verdad si así lo deseaba. Afortunadamente, optó por guardar silencio y nunca me reconoció de ninguna manera durante su tiempo en el campus. Aunque aliviada de que no hubiera revelado nuestro secreto, mi culpa solo se intensificó, acechando como una bomba de tiempo lista para explotar en cualquier momento. Llegó el día inevitable del juicio. Era un lunes por la mañana y llegaba tarde al trabajo. Tenía una reunión con un colega y ya llevaba 10 minutos de retraso. Agarré apresuradamente mi bolso y salí de la casa, solo para darme cuenta de que había dejado mi teléfono en casa. El pánico me invadió brevemente, pero decidí seguir hacia la universidad, aceptando que llegaría tarde a mi reunión. No podía darme el lujo de volver atrás y arriesgarme a más retrasos. Mi esposo no tenía compromisos matutinos y planeaba llegar por separado para una reunión por la tarde. Al llegar a la universidad, me apresuré a mi reunión, sintiendo una sensación de malestar en mí. A pesar de que la reunión fue productiva, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Tan pronto como concluyó la reunión, me apresuré de regreso a mi oficina. Con mi ansiedad creciendo, abrí la puerta y me encontré con una vista sorprendente. Mi esposo estaba sentado en mi escritorio, sosteniendo mi teléfono y leyendo mis mensajes. Permanecí congelada, dándome cuenta de que el juicio era inminente. Mi pequeño error finalmente me había alcanzado. Mi esposo levantó la vista para encontrarse con la mía, una profunda sensación de traición grabada en su mirada. En ese momento, me sentí como la mayor tonta de la tierra. Se levantó de su asiento y me entregó mi teléfono, su voz apenas por encima de un susurro mientras preguntaba, ¿por qué lo hiciste? Había examinado minuciosamente mis mensajes de texto con George, leyendo nuestros intercambios coquetos, referencias al beso y el contenido de nuestros mensajes. Me encontré totalmente sin palabras, consciente de que no había justificación para mis acciones. Todo lo que pude hacer fue bajar la cabeza en vergüenza y esperar las consecuencias. Mi esposo explicó cómo había sentido algo extraño en mi comportamiento durante las últimas semanas, creyendo que estaba relacionado con nuestra disputa sobre tener un bebé. En consecuencia, me había ofrecido espacio, asumiendo que aún estaba molesta. Expresó su incredulidad, diciendo, «Nunca pensé que me traicionarías así». Dejó mi oficina sin decir otra palabra, dejándome sola con mi abrumadora culpa y vergüenza. Reconocí que había dañado irreparablemente su confianza, sin estar segura de poder recuperarla alguna vez. Durante lo que parecieron horas, me quedé sentada en mi escritorio, entumecida por el shock y el remordimiento. Había destruido el aspecto más precioso de mi vida, mi matrimonio, todo debido a un beso imprudente. Más tarde, regresé a casa, compelida a aclarar la situación con mi esposo, enfatizando mi amor por él. Él estaba sentado en el sofá de la sala de estar, bebiendo su whisky.
Acercándome a él, intenté abrazarlo, explicando lo que había ocurrido. Sin embargo, él rechazó mi contacto y me apartó, sus ojos llenos de frialdad y furia ardiente. Entendí que lo había herido profundamente, y parecía no haber forma de enmendarlo. Una necesidad urgente de aclarar la situación me envolvió. Confesé que el beso fue resultado de una extrema intoxicación, enfatizando que era solo un beso. Me miró con intensa ira pero permaneció en silencio antes de salir finalmente de la casa. En los siguientes días, mi esposo apenas pronunciaba una palabra hacia mí. Era como si me hubiera vuelto invisible. A pesar de mis súplicas de perdón, evitaba firmemente hacer contacto visual o reconocerme. Me sentía como un fantasma errante dentro de nuestra casa, sin propósito alguno. Pasaron semanas con nosotros coexistiendo bajo el mismo techo pero intercambiando palabras rara vez. A pesar de mis intentos por acortar la brecha, él consistentemente rechazaba mis avances, negándose incluso a encontrarse con mi mirada. Cada esfuerzo que hacía resultaba en vano, incluyendo tratar de abrazarlo mientras dormía, solo para ser rechazada. Inicialmente, albergaba la esperanza de que nuestra relación podría mejorar a través de mis persistentes esfuerzos por ganar su perdón. Creía que podríamos discutir lo sucedido y encontrar un camino hacia adelante. Sin embargo, parecía que mi esposo ya había tomado una decisión sobre el curso de acción que quería seguir. Un día, se acercó a mí expresando el deseo de hablar. Escuché con entusiasmo, esperando un signo de perdón y una oportunidad de restaurar nuestra relación. Desafortunadamente, mi esperanza fue rápidamente destrozada cuando me pidió que desocupara la casa. Explicó su necesidad de espacio para aclarar sus pensamientos, enfatizando la dificultad de hacerlo conmigo presente. Quedé devastada por este giro de los acontecimientos, incapaz de comprender que hubiera llegado a esto. Aunque no disputé su decisión, una pequeña parte de mí se aferraba a la posibilidad de que nuestro tiempo separados pudiera reavivar nuestra conexión. Alquilé un modesto apartamento en la ciudad y me mudé de nuestra casa. Dejar la casa fue una lucha emocional, y no empacé todas mis pertenencias, aferrándome a la esperanza de regresar y reanudar la vida con mi esposo. Adaptarme a mi existencia solitaria en el apartamento resultó ser una experiencia solitaria y desafiante sin su presencia. Pasaba la mayoría de mis días, a menudo llorando, reflexionando sobre los lamentables eventos que se habían desarrollado. A veces, buscaba refugio de mis problemas sumergiéndome en el trabajo. Había solicitado trabajar desde casa porque estaba demasiado abrumada por la depresión para enfrentar el mundo exterior. Un día fatídico, el jefe de mi departamento me dio una noticia impactante: me habían despedido inmediatamente de mi trabajo. Me quedé en estado de incredulidad. Parecía como si mi vida se estuviera desmoronando, con mi matrimonio, hogar y ahora mi carrera derrumbándose ante mí. Había invertido mi corazón y alma en mi trabajo solo para que me lo quitaran abruptamente debido a un error tonto. Para mi sorpresa, parecía que mi esposo jugó un papel en este resultado desafortunado. Aunque siempre había exhibido tendencias controladoras, nunca imaginé que llegaría a tales extremos. A pesar de mis súplicas desesperadas, el jefe del departamento permaneció firme en su decisión. Revelaron que mi esposo había llamado personalmente y exigido mi despido, amenazando con renunciar si no cumplían. Había ejercido su influencia y autoridad dentro de la universidad para orquestar mi despido. Sin trabajo y sin un lugar al que llamar hogar, me sentía completamente a la deriva e impotente. El peso de la culpa y la vergüenza por mis transgresiones aún me pesaba en el corazón, y ahora tenía que lidiar con las repercusiones de las acciones vengativas de mi esposo. Los días se convirtieron en semanas, y luchaba por llegar a fin de mes. Mis ahorros eran escasos, y a pesar de solicitar empleo en todas partes, no recibí ofertas. Me sentía como un fracaso en todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos cuando George se puso en contacto conmigo. Había recurrido a enviarme un correo electrónico ya que había bloqueado su contacto en mi teléfono. Recoger mi correo no fue un desafío, ya que George también trabajaba como profesor en la universidad donde solía estar empleada.
me informó que había oído hablar de mi situación y expresó su deseo de ayudarme. Inicialmente, dudé porque, en muchos aspectos, él era la causa raíz de mi predicamento. Ya estaba sin trabajo y mi esposo albergaba un fuerte resentimiento hacia mí. No podía imaginar cómo las cosas podrían empeorar, así que decidí reunirme con George para ver qué tenía en mente. Nuestro encuentro tuvo lugar en un acogedor café cerca de mi apartamento. George estaba impecablemente vestido con un traje elegante y lucía una sonrisa encantadora. Amablemente se ofreció a comprarme un café y nos instalamos en una pequeña mesa junto a la ventana. Mientras le contaba mis problemas, él escuchaba atentamente. Revelé toda la saga que involucraba a mi esposo, la pérdida de mi trabajo y mi vida descontrolada. Hablar con él trajo una sensación de alivio, como si una pesada carga finalmente se estuviera levantando de mi pecho. Marcó la primera vez que compartía mi calvario con alguien. Luego se inclinó hacia adelante y tomó suavemente mi mano en un tono suave. Se disculpó, expresando su desconocimiento sobre la extensión de mi sufrimiento. Su mirada se encontró con la mía y, por un instante, me sentí sumergida en sus ojos. Tenían una calidez y amabilidad que no había encontrado en mucho tiempo, casi brindando consuelo. «Quiero ayudarte», ofreció, su gesto reconfortante. A pesar de apreciar su oferta, inicialmente la rechacé, temiendo que solo enfureciera aún más a mi esposo. No quería empeorar la situación. Sin embargo, a medida que mis circunstancias se volvían cada vez más desesperadas con el paso de los días, me encontré contemplando más seriamente la proposición de George. Sin otras opciones viables y creyendo en la sincera intención de George de ayudar, me puse en contacto con él. Tenía conexiones dentro del ámbito académico y prometió ayudarme a conseguir un nuevo trabajo. Mis intentos de comunicarme con mi esposo habían sido inútiles. Había estado evitando mis llamadas y se negaba a reconocer mi existencia. Lo había llamado repetidamente para discutir mi despido, pero su silencio era ensordecedor. Por lo tanto, informé a George de mi cambio de opinión, y él procedió a ayudarme a asegurar un nuevo puesto en una universidad diferente. Tuve un destello de esperanza de que mi vida finalmente estaba volviendo a encarrilarse. Asegurar un trabajo marcaba el primer paso para arreglar todo. George también me ayudó con mi currículum vitae y carta de presentación, y expresé mi profundo agradecimiento por su ayuda. No habíamos sido amigos durante mucho tiempo, pero este tipo estaba yendo más allá por mí. Sospechaba que George estaba motivado para ayudarme debido a su propio sentimiento de culpa por lo que había sucedido. Nos abstuvimos de cualquier coqueteo o comportamiento inapropiado, su enfoque para ayudarme a encontrar trabajo era sincero. Mis pensamientos a menudo se desviaban hacia mi esposo, y anhelaba ganarme su perdón. Intenté hablar con él en la universidad, pero ni siquiera me reconoció, simplemente me instruyó a irme. Mi desesperación por recuperar su perdón estaba creciendo. Pasaron semanas, y me establecí en mi nuevo trabajo. El trabajo era exigente pero gratificante, y gradualmente estaba reconstruyendo mi vida. A pesar de varios intentos, mi esposo nunca respondió mis llamadas ni mis mensajes. Seguí viviendo sola en mi pequeño apartamento, con George como mi único confidente. Justo cuando estaba encontrando estabilidad en mi trabajo, fui despedida inesperadamente de ese trabajo también. Sospechaba que mi esposo también estaba detrás de este contratiempo. Visitaba a mi esposo en su casa y lo confrontaba, cuestionando que quería al quitarme continuamente las oportunidades de trabajo. Se enfureció y afirmó que debería haber considerado las consecuencias antes de engañarlo. Mi esposo había aprendido de sus amigos que había obtenido mi nuevo trabajo con la ayuda de George, lo que lo llevó a creer que estaba teniendo un romance con George. Expresó su odio hacia mí y deseó no haberme conocido nunca. Su intensa ira me asustó. Intenté explicar que no estaba sucediendo nada entre George y yo, él simplemente me estaba ayudando a encontrar trabajo. Juré que era la verdad, pero mi esposo permaneció escéptico. En mi desesperación, intenté justificar los eventos de esa fatídica noche una vez más, enfatizando lo intoxicada que había estado con demasiados tragos de vodka. Sin embargo,
mi esposo se burló de mis intentos, negándose a aceptar mis justificaciones. Esa noche, sentí que había perdido a mi esposo. La distancia y la frialdad en su voz dejaban claro que ya no quería tener nada que ver conmigo. Las lágrimas brotaron en mis ojos cuando salí de su casa, esta vez con la sensación hundida de que tal vez nunca regresaría. Continué solicitando trabajos en otros lugares, solo para enfrentar el rechazo en cada paso. También me distancié de George, verlo me traía de vuelta la culpa de esa noche cuando nos besamos y servía como un doloroso recordatorio de todo lo que siguió. Un día, al regresar a mi apartamento después de otra entrevista de trabajo, descubrí un sobre esperándome. Contenía los papeles de divorcio enviados por mi esposo. Las lágrimas brotaron cuando miré los papeles, dándome cuenta de que mi matrimonio estaba terminando debido a mis acciones. Me golpeó fuerte, entendiendo que un solo beso había deshecho todo mi mundo. Nunca imaginé que un error pudiera costarme mi matrimonio y mucho más. Sin embargo, aquí estaba, sola y sin nadie en quien apoyarme. Mi círculo de amigos en la ciudad era limitado, y los que conocía también eran amigos de mi esposo, lo que hacía poco probable que se pusieran de mi lado a costa de su amistad con él. Mi familia se había mudado a otro estado debido al traslado laboral de mi papá. Los días siguientes se sintieron como una pesadilla dolorosamente extendida. Pasé por varias emociones, desde la tristeza y la ira hasta la culpa y la desesperación. Eventualmente, llegué a un punto en el que no sentía nada en absoluto y reconocí que el único camino a seguir era reconstruir gradualmente mi vida por mi cuenta. Tomé una respiración profunda, limpié mis lágrimas y me di cuenta de que era hora de enfrentar la realidad y seguir adelante. Tomé la difícil decisión de firmar los papeles de divorcio. No tenía sentido luchar por mi matrimonio cuando mi esposo había renunciado a él y comprensiblemente también a mí. Acepté la responsabilidad por mis acciones y entendí su decisión. Firmé los papeles y visité la casa de mi esposo para entregárselos y recoger mis pertenencias restantes. Abrió la puerta y me permitió entrar. Después de entregarle los papeles, expliqué que también necesitaba recoger mis cosas. Simplemente asintió con la cabeza y se apartó para darme acceso al dormitorio. Mientras revisaba mis pertenencias, encontré una pequeña nota que mi esposo había escrito para nuestro primer aniversario. Decía: «Te amo más que a nada en este mundo. Eres mi vida, mi alma gemela y mi compañera de crimen. Feliz aniversario, mi amor». La nota hizo que las lágrimas corrieran por mi rostro. ¿Cómo habían salido tan mal las cosas? ¿Cómo se disipó nuestro amor? Empaqué mis pertenencias lo mejor que pude y salí de su casa, esperando una mirada fugaz y anhelante de él, pero solo encontré frialdad en sus ojos. Al regresar a mi apartamento, decidí tomar un descanso de todo y emprendí un paseo. Perdida en mis pensamientos, vagué sin rumbo y no noté un automóvil que se acercaba a toda velocidad hacia mí. Un desconocido intervino, sacándome a salvo justo a tiempo. Este incidente me sacudió algo por dentro. Resolví no seguir siendo una damisela en apuros y tomar el control de mi vida. Envié un mensaje a mi esposo diciendo que si estaba decidido en su decisión, deseaba que el divorcio se acelerara. No respondió directamente, pero sus abogados se pusieron en contacto conmigo y me aseguraron que los trámites de divorcio serían rápidos ya que era un divorcio amistoso. Me explicaron los términos, incluida una división justa de las ganancias de por vida de mi esposo. Entendí que no lo merecía, y él no estaba dispuesto a compartirlo voluntariamente conmigo. Las obligaciones legales requerían que lo hiciera. Les pedí que transmitieran a mi esposo que no necesitaba su dinero ni sus activos. A pesar de perder mi trabajo y necesitar el dinero más, esperaba que esto pudiera llevar a su perdón. Desafortunadamente, no lo hizo. Los abogados se pusieron en contacto conmigo más tarde, explicando que mi esposo había afirmado que no afectaría su decisión. Nuestros trámites de divorcio comenzaron de inmediato y procedieron lo más suavemente posible. Durante nuestras apariciones en la corte, mi esposo nunca dirigió una mirada en mi dirección y se comunicó únicamente con sus abogados. Su actitud fría me dolió profundamente.
El tribunal concedió nuestro divorcio en 3 meses. Me aferré a la esperanza hasta el último momento, cuando el juez preguntó si mi esposo estaba seguro de proceder. Esperé a que dijera lo contrario, sin embargo, ese momento nunca llegó. Mi esposo parecía aliviado de cortar todos los lazos conmigo. Después del divorcio, aunque seguía extrañándolo todos los días, deseaba poder retroceder en el tiempo y rectificar mi error, pero eso quedaba solo como un simple deseo. Tuve que soportar el peso de destruir mi relación con mi esposo por el resto de mi vida. Almorzaba con una amiga que se había acercado, mencionando que había pasado un tiempo desde que nos conectamos. No estaba particularmente entusiasmada, pero aún así acepté. Esta amiga era una conocida mutua mía y de mi esposo. Me informó que mi esposo había comenzado a salir con otra persona. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se dio cuenta de lo que había revelado y cambió rápidamente de tema. No podía creer lo que acababa de escuchar. Reconocí mi grave error, pero aún amaba profundamente a mi esposo y no había contemplado seguir adelante todavía. Él parecía haber avanzado sin esfuerzo. Intenté obtener más información, pero ella guardó silencio. No tenía a nadie más que culpar por mi situación. Si no hubiera cometido ese error tonto, todavía estaría en casa con mi esposo. No puedo cambiar el pasado, así que estoy enfocada en adaptarme a los cambios actuales. Me di cuenta de que no podía seguir encontrándome con mi esposo o verlo con otra mujer. Para escapar de este dolor, pensé que dejar la ciudad era la mejor solución. Es poco probable que alguien me ofrezca un trabajo aquí, especialmente ahora que mi divorcio es de conocimiento público. Conseguí un trabajo en una ciudad cercana, aunque con un salario significativamente menor al que solía ganar junto a mi esposo. Sin otras opciones, lo acepté y me mudé. Mi presencia no importa a nadie en esta ciudad, de una forma u otra. Simplemente estoy tratando de pasar cada día. Algunos días son extremadamente difíciles. Estoy contemplando ahorrar algo de dinero y buscar terapia, tal vez pueda ayudar a aliviar la culpa que me pesa. Agradecería escuchar sus pensamientos. Respecto a aquellos que preguntan por mi bienestar actual, gracias por preguntar. Para ser honesta, no estoy segura si estoy bien o no. Procesar todo lo que ha ocurrido sigue siendo difícil, pero intento no pensar demasiado en ello. Cada vez que reflexiono sobre los últimos meses, termino colapsando. Espero que el tiempo traiga mejoría. Respecto a los comentarios preguntando si mi esposo o yo intentamos contactarnos después del divorcio, hice un esfuerzo por comunicarme, pero él bloqueó mi número y otras plataformas de redes sociales. Le envié una carta disculpándome y expresando mi esperanza de una conversación, pero no hubo respuesta de su parte. Ha pasado más de un año desde mi última actualización. Mucho ha cambiado desde entonces. Creía que finalmente estaba progresando en la vida, mis colapsos se habían vuelto menos frecuentes. Asistía activamente a sesiones de terapia. Afortunadamente, no había perdido mi trabajo, lo cual era lo mejor que podía pasar. Durante el último año, hice varios intentos por comunicarme con mi exesposo, pero nunca respondió. Incluso envié deseos de cumpleaños por correo, y nuestro aniversario fue especialmente difícil para mí. A pesar de mis esfuerzos, él permaneció en silencio, aún bloqueándome en su teléfono. Sabía que estaba saliendo con alguien, ya que un amigo me lo había informado. Pensé que con el tiempo, podría haberme perdonado y, al menos, entablar una conversación conmigo. Simplemente hablar conmigo habría significado mucho, pero esa esperanza disminuyó, y comencé a intentar seguir adelante con mi vida. Justo cuando estaba dando pasos para avanzar, un evento reciente me hizo retroceder. El mes pasado, tuve que visitar la ciudad donde reside mi exesposo para verificar algunos documentos. Necesitaba su firma en ciertos documentos e intenté comunicarme con él por correo electrónico, pero no recibí respuesta. Finalmente, decidí ir allí en persona. Tal vez una pequeña parte de mí buscaba cualquier excusa para verlo nuevamente. Encontrarme con él después de tanto tiempo me llenó de ansiedad.
Cuando soné el timbre de su casa, me sorprendió lo que encontré. Una joven abrió la puerta que no solo era bastante atractiva, sino también visiblemente embarazada. Estaba claro que llevaba a su hijo, y me dolió ver a otra mujer en su casa en esa condición. El pensamiento de cómo podría haber sido yo en esa situación me golpeó duro, especialmente porque habíamos discutido sobre tener un hijo la noche que salí con George. La culpa me invadió mientras estaba allí parada, imaginando cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiéramos tenido un hijo para unirnos. Me costaba contener las lágrimas, recordándome a mí misma que no debía llorar en la casa de mi ex frente a la mujer que llevaba a su hijo. Me presenté y expliqué la necesidad de su firma. Ella me reconoció y dijo que él no estaba, indicándome que dejara los documentos con ella. Ella se encargaría de enviármelos. Se sentía como si me estuvieran sacando de la casa que una vez fue mía. Con lágrimas en los ojos, asentí y proporcioné mi dirección antes de salir de la casa. Después de ese día, comencé a experimentar colapsos nuevamente. Empecé a tener sueños sobre él, esa mujer y su hijo. Programé una sesión de terapia, pero ni siquiera eso proporcionó alivio. Me he dado cuenta de que no puedo escapar del peso de esta culpa y arrepentimiento, siempre estará conmigo.